cuántas veces te tiren dentro del foso de los leones. No importa cuántas veces tus hermanos intenten matarte. No importa cuántas veces intenten venderte. Lo que sí importa es la palabra que salió de la boca de Dios. Porque si puedes vivir creyendo, vas a vivir viendo día tras día la promesa cumplirse en tu vida. Y ese es el problema cuando vivimos conforme a lo que nosotros vemos y no conforme a la fe. A veces Dios te da una palabra y te dice: te voy a bendecir, te voy a suplir, te voy a entregar todo, pero necesito que te ponga en este lugar. Pero ¿qué pasa? Que en este lugar Jesse te dice: ven, que te voy a entregar esta casa, te voy a entregar este carro, te voy a entregar el trabajo. Y salimos corriendo a recibir lo que nuestros ojos terrenales están viendo y no a esperar en la promesa y en la palabra que Dios nos. Capítulo 5, versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Es sencillo el tema de hoy, niños. Hoy vamos a hablar de la fe. Pero no solamente de la fe común y corriente, sino que vamos a hablar de la fe y la vida. ¿Qué le parece? Muy bien. ¿Parece bien? Claro. Entonces, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice lo siguiente: vivimos por fe, no por vista. ¿Ya? Vivimos por fe, no por vista. ¿Qué le quiere decir eso a usted, niño? No, porque el cristiano tiene que vivir por fe, no por lo que ve. Porque si te lleva de lo que ve, tú no vas a querer seguir avanzando. Porque te va a detener, porque va a encontrar que es muy fuerte y que es difícil cuando tú actúas por vista. Pero cuando tú caminas por fe, tú entiendes que esto es una escuela donde nos enseñan para pasar de curso, que nos enseñan para nosotros caminar por fe, caminar en algo que viene. Cuando tú te preparas, ¿tú me entiendes? Es algo que Dios utiliza. Cuando llegan los procesos, a gente, personas no lo reciben en fe, lo reciben por vista, porque ellos, en lo que ellos están viendo por vista, creen que están destruidos, que no pueden caminar, se sienten que la prueba es tan difícil que piensan que nunca van a salir de ella. Pero cuando tú caminas por fe, tú entiendes que algo de Dios te quiere entregar y te está moldeando en ese proceso para entregar lo que quiere poner en tus manos. Porque si te lo pone en tus manos sin primero ser moldeado, entonces ¿qué pasa? Lo puedes tú destruir. Entonces la fe, la gente tiene que aprender a vivir por fe y no por vista. Porque los ojos miran una cosa y entonces ponen en duda tu fe. Por eso es que hay muchas personas que miran a otro de una manera por la condición que se encuentran y no se dan cuenta que Dios de la nada puede sacar algo bueno. Como decían, saldrá algo bueno de Nazaret, y de ahí salió el Mesías, donde hoy en día hablamos de él. Amén. Mira, este texto bíblico podemos verlo tan sencillo, pero a la misma vez es tan profundo. ¿Por qué es tan profundo? La Biblia nos habla y nos dice: vivamos por fe, no por vista. ¿Por qué nos manda a vivir por fe y no por vista? Lo primero es que en el mundo que vivimos estamos sujetos a tiempo. Todos tenemos un tiempo determinado para nosotros partir de esta tierra. Todos tenemos un tiempo determinado, pues, para nosotros dejar de existir terrenalmente hablando.
nosotros debemos de aprender a vivir en el Espíritu. Nosotros debemos de aprender a vivir para Dios. ¿Por qué razón? Porque nuestra alma, nuestro espíritu es eterno. Nuestra carne no. Entonces, ¿qué pasa? Por eso la Biblia dice que hagamos tesoros en los cielos y no en la tierra. Por la sencilla razón de que todo lo que está en la tierra se va a quedar en un momento dado. Todo lo que está en la tierra vamos a tener que dejarlo en un momento dado. Entonces, el cristiano, cuando le entrega su vida a Jesús, el cristiano le entrega su vida a Jesús porque el cristiano quiere ser salvo. El cristiano quiere vivir para siempre. Por eso es que Juan 3:16 dice que Dios ha enviado a su mundo para que en el que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando dice en el que en Él cree, lo que simplemente está diciendo, lo que en Él tengan fe. Porque la palabra fe es creer. La palabra fe es creer. Porque si tú no tienes fe en que Dios existe, si tú no tienes fe en que Jesús entregó su vida por ti en la cruz del Calvario, tú no vas a obtener la salvación. ¿Va? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la Biblia dice, vivamos por fe y no por vista, lo que Jesús está tratando de hablar en su hermosa palabra, o lo que la palabra de Dios quiere decir, es que nosotros debemos de aprender a vivir creyendo en lo que Dios dice y creyendo en lo que Dios va a hacer. Nosotros debemos de aprender a vivir por fe, no por vista, sino conforme a la palabra y la promesa que Dios nos ha dado. El problema de muchos de nosotros es que nosotros queremos accionar a las cosas de Dios conforme lo que nosotros vemos, conforme a lo que nos tienen, conforme a lo que podemos tener, conforme a lo que podemos emprender, conforme a lo que se nos haga fácil, pero eso no es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Eso no es lo que Dios quiere. Porque cuando aprendes a vivir creyendo, aprendes a vivir confiando en Dios, la promesa de Dios y lo que Dios tiene para ti y para los tuyos. Cada vez que pone tus planes en la mano de Dios y cada vez que pone tu proyecto en la mano de Dios, vive conforme a la voluntad de Dios porque vive creyendo en lo que Dios va a hacer. Por eso Jesús le dijo a Tomás, Tomás, porque viste, creíste, bienaventurado los que no vieron y creyeron. ¿Por qué bienaventurado? ¿Por qué bienaventurado? Porque si terrenalmente no le creemos a Dios, viviendo en la tierra, no creemos en las cosas que Dios puede hacer, ¿cómo pues vamos a creer en una salvación? ¿Cómo pues vamos a creer en que vamos a vivir eternamente cuando vemos que diario mueren personas? Y este es uno de los grandes problemas dentro de las congregaciones. Este es uno de los problemas más difíciles, porque las personas viven conforme a lo que ven. Las personas viven conforme a lo que está pasando. Las personas viven conforme a lo que le dicen. Y cuando empezamos a vivir conforme a lo que vemos, conforme a lo que está pasando, conforme a lo que dicen, nos hacemos esclavos de un sistema. ¿Por qué nos hacemos esclavos de un sistema? Porque no le estamos dando la dependencia a Dios, ni le estamos dando la última palabra al Dios que todo lo puede, que todo lo hace.
Porque inmediatamente llegamos donde el doctor y el doctor nos declara una palabra de enfermedad. Usted tiene tal problema. Nosotros lo que hacemos es que vamos a la casa y le regamos a todo el mundo que tenemos ese problema. Vivimos aceptando las cosas que nos declaran. Vivimos aceptando las cosas que nos dicen. Vivimos adaptados al sistema y al propósito del otro. Y cuando vives por fe, vives conforme a una palabra que sale de la boca de Dios. Cuando vives por fe, vive conforme a lo que Dios diga y no a lo que el otro dice. Por eso dice claramente Corintios, vivamos por fe, no por vista. Porque cuando vivimos por vista, podemos ver las cosas grandes como que es el fracaso. Cuando vivimos por vista, vivimos conforme a lo que el otro diga. Nuevamente lo digo. ¿Por qué razón? Porque cuando Moisés escogió los espías, ellos fueron a la tierra prometida. Ellos vieron la tierra que fluía leche y miel. Ellos vieron la tierra que Dios le iba a entregar a ellos, pero también vieron los gigantes que estaban dentro de la tierra. Cuando ellos vieron los gigantes que estaban dentro de la tierra, rápidamente se devolvieron, se turbaron y dijeron, aquí vamos a morir porque estos gigantes nos van a matar y van a tomar nuestra esposa y nuestros hijos como esclavos. Los hombres que fueron a aquel lugar, aquellos espías, comenzaron a vivir por lo que ellos estaban viendo y no por lo que Dios le dijo. Y ese es el problema cuando vivimos conforme a lo que nosotros vemos y no conforme a la fe. Y eso no pasa mucho. A veces Dios te da una palabra y te dice, te voy a bendecir, te voy a suplir, te voy a entregar todo, pero necesito que te ponga en este lugar. Pero ¿qué pasa? Que en este lugar Jesse te dice, ven que te voy a entregar esta casa, te voy a entregar este carro, te voy a entregar el trabajo. Y salimos corriendo a recibir lo que nuestros ojos terrenales están viendo y no a esperar en la promesa y en la palabra que Dios nos dio por fe. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a vivir por fe. Tenemos que aprender a vivir creyendo. ¿Sabes por qué? Porque el cristiano, para ver, tiene primero que creer. Cuando espera algo de parte de Dios, tiene que creerle a Dios. Tiene que creer que Dios lo va a hacer para que tú puedas ver el resultado. Somos llamados a vivir por fe. Somos llamados a vivir por esa palabra que viene de parte de Dios. No por lo que estamos viendo, no por lo que nos ofrecieron, no por lo que nos dijeron, sino por lo que Dios dijo. Sino por lo que Dios dijo. Porque tus mismos ojos terrenales, la misma vista tuya, es la que te lleva a fracasar. Porque la Biblia dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y para tener convicción, tiene que tener fe. Porque los ojos terrenales no operan en fe. Porque los ojos terrenales ven lo que está pasando en el momento. Por eso esos espías vieron esos gigantes y dijeron, nos van a matar. A diferencia de David. David llegó a aquel lugar, a la batalla, y se enfrentó a Goliat. Mientras todo el pueblo estaba turbado y mientras todo el pueblo estaba viendo un gigante, incluyendo el rey que iba a acabar con todo el mundo, David estaba viendo un incircunciso. Y cuando buscamos la palabra incircunciso, nos damos cuenta que es una persona que no tiene pacto con el Dios de Israel. Es decir, David vivió por fe en ese momento. David sabía que él se estaba enfrentando a alguien que no tenía cobertura de parte del Dios de Israel. Pero sus ojos terrenales estaban viendo un gigante, pero los espirituales estaban viendo un incircunciso. Entonces por eso es que Dios nos manda a vivir por fe. Porque el que vive por fe, vive creyendo.
Y cuando crees, nada es imposible para ti. Cuando vives creyendo, vive adelantado al tiempo como buen dominicano. ¿Sabe por qué? Porque todo se trata de creer. ¿Qué Jesús le dijo a Marta? Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta palabra tan sencilla? Esta palabra tan sencilla simplemente nos quiere decir que no importa lo que dijeron, no importa lo que tus ojos terrenales estén viendo ahora mismo, no importa la palabra de muerte que desataron sobre tu vida, no importa la condición que esté viviendo en este momento, no importa cuántas veces los vientos y las olas azoten la barca, no importa cuántas veces te tiren dentro del foso de los leones, no importa cuántas veces tus hermanos intenten matarte, no importa cuántas veces intenten venderte, lo que sí importa es la palabra que salió de la boca de Dios, porque si puedes vivir creyendo, vas a vivir viendo día tras día la promesa cumplirse en tu vida. Los otros días hablaba de José. José fue procesado. José fue vendido como esclavo. A José intentaron matarle. A José le vendieron. A José le levantaron falsos testimonios. A José lo metieron en la cárcel. Pero José nunca abrió su boca porque siempre creyó en la palabra que salió de la boca de Dios. Si Dios te tiene que llevar a Egipto, allí en Egipto vas a gobernar. Pero tienes que aprender a vivir creyendo. Los espías, ellos mismos provocaron su muerte, porque lo mismo que ellos empezaron a hablar por su boca fue lo mismo que Dios le dio. Y los únicos dos que creyeron fueron los únicos dos que llegaron. Mire qué fuerte esto. Los únicos dos que creyeron fueron los únicos dos que llegaron. Los otros que no creyeron murieron en el desierto. A veces nosotros nos afligimos por situaciones que estamos pasando. A veces nosotros nos debilitamos por momentos difíciles. A veces nosotros pensamos que todo está perdido. A veces nosotros pensamos que ya no vamos a salir adelante. A veces no tenemos comida. A veces se nos acaba el agua. A veces se nos va la luz. A veces no tenemos ni $1 en la tarjeta. Pero nos olvidamos. Nos olvidamos de que estamos y que fuimos llamados a vivir por fe. En el momento que no haya comida en la nevera, recuérdate de que Dios es el que suple, de que Jehová es contigo. En el momento que se te acaben las finanzas, recuerda que Jehová es el que bendice. Recuerda que Dios es el que vas a suplir. No te olvides de la promesa de Dios. No te olvides que el Dios poderoso está contigo. No te olvides que las aves del cielo no ciegan y Jehová las mantiene. No te olvides que si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Pero ¿sabes qué hacemos? Nos turbamos. No clamamos a Dios. No exigimos esa promesa. No le hablamos a Dios de las cosas que dice su palabra. Lo que hacemos es que tratamos de resolver con nuestras propias manos, con nuestra propia fuerza.
Cuando Dios nos dice, clama a mí y yo te responderé, te mostraré cosas grandes. Cuando Dios te dice, yo soy el que te sostiene. Cuando Dios te dice, yo soy contigo. Cuando Dios te dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Cuando Dios te dice, yo soy el Jehová Rafa. Cuando Dios te dice, yo soy el Dios de Israel. Cuando Dios te dice, yo soy el que abre los cielos a tu favor. Yo soy el que derramo bendición hasta que sobreabunde. Debemos de aprender a vivir creyendo. Debemos de aprender a vivir por fe y no por lo que nosotros vemos. Porque Dios es que tiene las últimas palabras. Él fue que multiplicó los panes y los peces. Él fue que le dio vida a Lázaro después de 4 días. Él fue que le devolvió la vista a Bartimeo. Él fue que sanó la suegra de Pedro. Dios. Él es Dios. En tu momento de tu aflicción, en el momento que te digan ya, todo se terminó. En ese momento empiezas a creer en Dios. Y en ese momento Dios empieza en tu vida. Porque a veces pensamos que todo se perdió por lo que nuestros ojos terrenales están viendo. Pero no nos damos cuenta que nuestra bendición y nuestra recompensa viene de Dios. Por eso me encanta cuando la Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino, cree en Él y Él hará. Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas con nuestra propia fuerza. Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas por nuestra vista. Dios quiere que nosotros empecemos a creer en Dios. Que empecemos a creer en Jesús. Pon tus planes en manos de Dios. Pon tus obras en manos de Dios. Trae tus cargas en la mano de Dios. Aquello que te hace la guerra, ponlo en la mano de Dios. Aquellos que se levantaron contra ti, ponlo en la mano de Dios. Porque Dios quiere hacerlo contigo. Dios quiere traer un cambio en tu vida. Dios quiere traer un cambio en tu familia. Pero tenemos que creer. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Escucha esto. Dios es capaz de todo. Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Dios no tiene límite. Pero ¿sabe qué es lo único que limita a Dios? ¿Sabe qué es lo único que limita a Dios? Tu falta de fe. Y cuando hablo de falta de fe, hablo de no creer. Por eso Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Tu fe ha hecho el milagro. Tu fe, hermano mío. La fe es lo más importante en tu vida. Vivir creyendo es lo mejor que te puede pasar como ser humano. Vivir creyendo es lo mejor que te puede pasar en esta vida. No es vivir viendo, es vivir creyendo. Porque hay cosas que se ven bonitas, pero no. Por eso la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece camino de bien, pero su fin es de muerte. ¿Por qué le parece al hombre de bien? Porque el hombre lo está viendo con sus ojos terrenales. ¿O acaso tú puedes ver un camino sin vista? ¿O acaso tú puedes mirar un camino si tus ojos están cerrados? Por eso Dios nos manda a vivir creyendo. Debemos de abrir nuestros ojos espirituales con visión de lo que no se ve. Con visión de lo que no se ve. Los hombres de Dios
Creyeron. Creyeron. ¿O acaso Saulo pudo operar en las dimensiones que operó luego que Jesús se les reveló? No. Y tenía mucho conocimiento en cuanto a la ley. Porque dice que estudió bajo los pies de Gamaliel y era uno de los mejores maestros de la época. Pero había un detalle. El hombre tenía conocimiento, pero no tenía fe. Y cuando el pan de vida, cuando la palabra se le reveló que fue Jesús, y el hombre empezó a vivir creyendo, el hombre empezó a hacer cosas sobrenaturales. El hombre empezó a ver milagros sobrenaturales. El hombre empezó a glorificar a Dios en sus peores momentos. Por eso Pablo dice que un aguijón se le fue dado y oró a Dios 3 veces. Y Dios le dijo, bástate en mi gracia. Porque en tu debilidad es donde yo me glorifico. Y el hombre dijo que después de eso, dice, me gloriaré en mis debilidades. Para que tú, Santo Espíritu, poses sobre mí. Debemos de aprender a vivir creyendo en Dios. Debemos aprender a vivir conforme a una palabra que sale de la boca de Dios. Las riquezas en gloria están en Cristo Jesús. Él es tu pan de vida. Él es el que te alimenta. Él es el que te sostiene. Él es el que te da la vida. Él es el que te restaura. Me llama la atención que hay cosas que no tienen precio. Hay cosas que no se pueden comprar. Hay cosas que con nuestros ojos terrenales no podemos alcanzarlas. ¿O acaso puede un hombre crear un riñón? ¿Acaso puede crear un corazón? Pero Dios lo hace. Dios lo hace. Dios lo sana y si no lo sana te crea uno nuevo, alma mía, adora a Dios. Porque Él es Dios. Pero para poder obtener esto tenemos que creer. Tenemos que creer. He escuchado miles y miles de testimonios de personas que han ido al doctor y el doctor le dice, te quedan 15 días de vida. Pero Dios lo sana. Dios hace un milagro. Podemos ver a Nuni Cueva, un varón de Dios que anda a todo el mundo profetizando y hablando de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Cuando los doctores le dijeron te quedan tantos días de vida, el hombre creyó a Dios. El hombre no vio lo que sus ojos terrenales estaban viendo. El hombre no vio que el pelo se le estaba cayendo. El hombre no vio que quizás no tenía fuerza, sino que el hombre seguía hablando de las cosas que Dios hubiera dicho de él, sino que el hombre vivía hablando de lo que Dios dijo que iba a hacer con él. Y cuando vivimos creyendo, entonces provocamos a que Dios accione a nuestro favor. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Dios dijo que lo iba a hacer contigo, Dios lo va a hacer contigo. Aunque las cosas se vean difíciles, aunque las cosas se vean mal, aunque las cosas se vean terribles. Jesús dormía en la barca mientras que las aguas la azotaban y los vientos las golpeaban. Y mientras todos los discípulos estaban desesperados, maestro, levántate que perecemos. ¿Qué Jesús dijo? ¿Qué Jesús dijo? ¿Qué Jesús le dijo a ellos? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Jesús sí tenía fe. Jesús sí tenía fe. Y Jesús sabía que Él no fue aquí, que Él no llegó a esta tierra para Él morir ahogado, ni para morir en boca de un tiburón, ni para morir apedrado.
Jesús vino a este mundo para morir crucificado. Él fue llevado como cordero al matadero para comprarte a ti a precio de sangre. Para que si tú crees, no te pierdas, mas tenga vida eterna. Declara con tu boca. Declara con tu boca. Habla. Habla lo que crees de parte de Dios. Lo que Dios dijo de ti, lo que Dios dijo de tu casa. Lo que Dios dijo de tu familia. Lo que Dios dijo de tus hijos. Lo que Dios dijo de tu negocio. Lo que Dios dijo de tu empresa. Lo que Dios dijo de tu ministerio. Lo que Dios dijo de los tuyos. Creyendo. 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 Es creer lo que te hace falta. En algunas cosas podemos creer, pero en otras cosas no. Jesús habla claramente. No creas por lo que tus ojos terrenales ven, sino que cree por fe. Por fe vivimos, no por vista. Por fe vivimos, no por vista. Convicción de lo que no se ve, certeza de lo que se espera. Es decir, que vivir por fe es vivir esperando en Dios. Vivir por fe es vivir esperando en eso que Dios dijo. Vivir por fe es vivir esperando en aquello que todavía no ha llegado, pero que tú sabes que vas a llegar. Vivir por fe es saber que Dios va a entregar lo que has de entregar. Vivir por fe es saber que Dios va a alimentar a tus hijos aun cuando no haya ni siquiera agua en la nevera. Vivir por fe. Vivir por fe. Elías le dijo a la viuda: dame primero de comer a mí. Y no cesará la comida en tu casa. ¿Qué hizo la viuda? ¿Qué hizo la viuda? ¿Qué hizo la viuda? La viuda no se fijó en lo que ella tenía. La viuda no se enfocó en que si ella le daba de comer al profeta se iba a morir, porque su hijo y ella no se iban a alimentar bien. Al principio la viuda empezó a mirar lo que había físicamente, porque ella dijo: lo poco que queda es para yo comer y darle a mi hijo y luego esperar la muerte. Porque cuando vemos lo que tenemos en nuestras manos y vivimos creyendo en lo que vemos con nuestros ojos, somos dignos de ser un fracasado. Pero cuando el profeta le habló de parte de Dios, ella creyó. Y conforme a la palabra que ella creyó, no cesó los alimentos en su casa. Y no murió de la condición que ella pensaba que iba a morir. Porque hay condiciones que llegan a tu casa que tú piensas que es para muerte. Pero si crees en la palabra que sale de la boca de Dios y tienes fe, lo que tú pensabas que te iba a matar va a servir para levantar a otros que están pasando por esa misma condición. Porque en tu debilidad es el que el poder de Dios se glorifica. En tu debilidad es que el poder de Dios se perfecciona. Pero tenemos que creer. Yo no sé si Dios está hablando contigo de esta tarde. Yo no sé si Dios está tratando contigo en esta tarde. Pero lo que sí tengo para decirte es que hay una bendición que hasta que tú no creas, no será desatada. Hasta que tú no creas, no será desatada.